7. Sociabilidad, 1825. La société du Moyen Âge était composée de vraies de mille autres sociétés. Toutes les formes de liberté et servitude se rencontrent. La liberté monarchique du roi, la liberté individuelle du prêtre, la liberté privilégiée de vie, la liberté représentative de la nation, l'esclavage romain, le servage barbare, la servitude de l'enfant. Chateaubriand. Nota del narrador, la cita dice: la sociedad de la Edad Media estaba compuesta por los restos de otras 1000 sociedades. Todas las formas de libertad y servidumbre se reencontraron. La libertad monárquica del rey, la libertad individual del sacerdote, la libertad privilegiada de las ciudades, la libertad representativa de la nación, la esclavitud romana, la servidumbre bárbara, la servidumbre del gravamen de extranjería. Fin de la nota. Facundo posee La Rioja como árbitro y dueño absoluto. No hay más voz que la suya, más interés que el suyo. Como no hay letras, no hay opiniones, y como no hay opiniones diversas, La Rioja es una máquina de guerra que irá a donde la lleven. Hasta aquí, Facundo nada ha hecho de nuevo. Sin embargo, esto era lo mismo que habían hecho el doctor Francia, Ibarra, López, Bustos, lo que habían intentado Güemes y Arauz en el norte, destruir todo derecho para hacer valer el suyo propio. Pero un mundo de ideas, de intereses contradictorios, se agitaba fuera de La Rioja, y el rumor lejano de las discusiones de la prensa y de los partidos llegaba hasta su residencia en los llanos. Por otra parte, él no había podido elevarse sin que el ruido que hacía el edificio de la civilización que destruía no se oyese a la distancia y los pueblos vecinos no fijasen en él sus miradas. Su nombre había pasado los límites de La Rioja. Rivadavia lo invitaba a contribuir a la organización de la República. Bustos y López a oponerse a ella. El gobierno de San Juan se preciaba de contarlo entre sus amigos, y hombres desconocidos venían a los llanos a saludarlo y pedirle apoyo para sostener este o el otro partido. Presentaba la República Argentina en aquella época un cuadro animado e interesante. Todos los intereses, todas las ideas, todas las pasiones se habían dado cita para agitarse y meter ruido. Aquí un caudillo que no quería nada con el resto de la República. Allí un pueblo que nada más pedía que salir de su aislamiento. Allá un gobierno que transportaba la Europa a la América. Acullá otro que odiaba hasta el nombre de civilización. En unas partes se rehabilitaba el Santo Tribunal de la Inquisición, en otras se declaraba la libertad de las conciencias como el primero de los derechos del hombre. Unos gritaban federación, otros gobierno central. Cada una de estas diversas fases tenía intereses y pasiones fuertes, invencibles en su apoyo. Yo necesito aclarar un poco este caos para mostrar el papel que tocó desempeñar a Quiroga y la grande obra que debió realizar. Para pintar el comandante de campaña que se apodera de la ciudad y la aniquila al fin, he necesitado describir al suelo argentino los hábitos que engendra, los caracteres que desenvuelve. Ahora, para mostrar a Quiroga saliendo ya de su provincia y proclamando un principio, una idea, y llevándola a todas partes en la punta de las lanzas, necesito también trazar la carta geográfica de las ideas y de los intereses que se agitaban en las ciudades. Para este fin necesito examinar 2 ciudades en cada una de las cuales predominaban las ideas opuestas: Córdoba y Buenos Aires, tales como existían hasta 1825. Córdoba. Córdoba era, no diré la ciudad más coqueta de la América, porque se ofendería de ello su gravedad española, pero sí una de las ciudades más bonitas del continente. Cita en una hondonada que forma un terreno elevado
llamado Los Altos, se ha visto forzada a replegarse sobre sí misma, a estrechar y reunir sus regulares edificios. El cielo es purísimo, el invierno seco y tónico, el verano ardiente y tormentoso. Hacia el oriente tiene un bellísimo paseo de formas caprichosas, de un golpe de vista mágico. Consiste en un estanque de agua encuadrado en una vereda espaciosa, que sombrean sauces añosos y colosales. Cada costado es de 1 cuadra de largo, encerrado bajo una reja de fierro forjado, con enormes puertas en los centros de los 4 costados. De manera que el paseo es una prisión encantada, en que se da vuelta siempre en torno de un vistoso cenador de arquitectura griega. En la plaza principal está la magnífica catedral de orden gótico, con su enorme cúpula recortada en arabescos, único modelo que yo sepa que haya en la América del Sur de la arquitectura de la Edad Media. A 1 cuadra está el templo y convento de la Compañía de Jesús, en cuyo presbiterio hay una trampa que da entrada a subterráneos que se extienden por debajo de la ciudad y van a parar no se sabe todavía a dónde. También se han encontrado los calabozos en que la sociedad sepultaba vivos a sus reos. Si queréis, pues, conocer monumentos de la Edad Media y examinar el poder y las formas de aquella célebre orden, id a Córdoba, donde estuvo uno de sus grandes establecimientos centrales de América. En cada cuadra de la sucinta ciudad hay un soberbio convento, un monasterio o una casa de beatas o ejercicios. Cada familia tenía entonces un clérigo, un fraile, una monja o un corista. Los pobres se contentaban con poder contar entre los suyos un betlemita, un motilón, un sacristán o un monacillo. Cada convento o monasterio tenía una ranchería contigua en que estaban reproduciéndose 800 esclavos de la orden. Negros, zambos, mulatos y mulatillas de ojos azules, rubias, rozagantes, de pierna brunida como el mármol, verdaderas circasianas dotadas de todas las gracias, con más una dentadura de origen africano que servía de cebo a las pasiones humanas. Todo para una mayor honra y provecho del convento a que estas huríes pertenecían. Andando un poco en la vista que hacemos, se encuentra la célebre Universidad de Córdoba, fundada nada menos que en el año 1613, y en cuyos claustros sombríos han pasado su juventud 8 generaciones de doctores en ambos derechos, ergotistas insignes, comentadores y casuistas. Oigamos al célebre Deán Funes describir la enseñanza y espíritu de esta famosa universidad, que ha provisto durante 2 siglos de teólogos y doctores a una gran parte de la América. El curso teológico duraba 5 años y medio. La teología participaba de la corrupción de los estudios filosóficos. Aplicada a la filosofía de Aristóteles, a la teología, formaba una mezcla de profano y espiritual. Razonamientos puramente humanos, sutilezas y sofismas engañosos, cuestiones frívolas e impertinentes. Esto fue lo que vino a formar el gusto dominante de estas escuelas. Si queréis penetrar un poco más en el espíritu de libertad que daría esta instrucción, oíd al Deán Funes todavía. Esta universidad nació y se creó exclusivamente en manos de los jesuitas, quienes la establecieron en su colegio llamado Máximo de la ciudad de Córdoba. Muy distinguidos abogados han salido de allí, pero literatos ninguno que no haya ido a rehacer su educación en Buenos Aires y con los libros modernos. Esta ciudad docta no ha tenido hasta hoy teatro público, no conoció la ópera, no tiene aún diarios y la imprenta es una industria que no ha podido arraigarse allí. El espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolástico. La conversación de los estrados
rueda siempre sobre las procesiones, las fiestas de los santos, sobre exámenes universitarios, profesión de monjas, recepción de las borlas de doctor. ¿Hasta dónde puede esto influir en el espíritu de un pueblo ocupado de estas ideas durante 2 siglos? No puede decirse. Pero algo ha debido influir, porque ya lo veis, el habitante de Córdoba tiende los ojos en torno suyo y no ve el espacio. El horizonte está a 4 cuadras de la plaza, sale por las tardes a pasearse y en lugar de ir y venir por una calle de álamos espaciosa y larga como la Cañada de Santiago, que ensancha el ánimo y lo vivifica, da vueltas en torno de un lago artificial de agua sin movimiento, sin vida, en cuyo centro está un senador de formas majestuosas, pero inmóvil, estacionario. La ciudad es un claustro encerrado entre barrancas. El paseo es un claustro con verjas de fierro. Cada manzana tiene un claustro de monjas o frailes. Los colegios son claustros, la legislación que se enseña, la teología, toda la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que salga del texto y del comentario. Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Ha oído, es verdad, decir que Buenos Aires está por ahí, pero si lo cree, lo que no sucede siempre, pregunta, ¿tiene universidad? Pero será de ayer. Veamos, ¿cuántos conventos tiene? ¿Tiene paseo como este? Entonces eso no es nada. ¿Por qué autor estudian ustedes legislación allá? Preguntaba el grave doctor Gigena a un joven de Buenos Aires. Por Bentham. ¿Por quién dice usted? Por Benthamcito, señalando con el dedo el tamaño del volumen endosavo en que anda la edición de Bentham. Por Benthamcito, en un escrito mío hay más doctrina que en esos mamotretos. ¡Qué universidad y qué doctorzuelos! ¿Y ustedes por quién enseñan? Hoy, el cardenal de Luca. ¿Qué dice usted? 17 volúmenes en folio. En verdad, que el viajero que se acerca a Córdoba busca y no encuentra en el horizonte la ciudad santa, la ciudad mística, la ciudad con capelo y borlas de doctor. Al fin el arriero le dice, ve ahí, abajo, entre los pastos. Y en efecto, fijando la vista en el suelo y a corta distancia, vense a asomar 1, 2, 3, 10 cruces seguidas de cúpulas y torres de los muchos templos que decoran esta Pompeya de la España de la media edad. Por lo demás, el pueblo de la ciudad, compuesto de artesanos, participaba del espíritu de las clases altas. El maestro zapatero se daba los aires de doctor en zapatería, y os enderezaba un texto latino al tomaros gravemente la medida. El ergo andaba por las cocinas y en boca de los mendigos y locos de la ciudad, y toda disputa entre ganapanes tomaba el tono y forma de las conclusiones. Añádase que durante toda la Revolución Córdoba ha sido el asilo de los españoles en todas las demás partes maltratados. ¿Qué mella haría la Revolución de 1810 en un pueblo educado por los jesuitas y enclaustrado por la naturaleza, la educación y el arte? ¿Qué asidero encontrarían las ideas revolucionarias, hijas de Rousseau, Mably, Rinal y Voltaire, si por fortuna atravesaban las pampas para descender a la catacumba española, en aquellas cabezas disciplinadas por el peripato para hacer frente a toda idea nueva? En aquellas inteligencias que como su paseo tenían una idea inmóvil en el centro, rodeada de un lago de aguas muertas que estorbaba penetrar hasta ellas. Hacia los años de 1816, el ilustrado y liberal de Anfunes logró introducir en aquella antigua universidad los estudios hasta entonces tan despreciados: matemáticas, idiomas vivos, derecho público.
física, dibujo y música. La juventud cordobesa empezó desde entonces a encaminar sus ideas por nuevas vías, y no tardó mucho en dejarse sentir los efectos de lo que trataremos en otra parte, porque por ahora solo caracterizo el espíritu maduro, tradicional, que era el que predominaba. La revolución de 1810 encontró en Córdoba un oído cerrado, al mismo tiempo que las provincias todas respondían a un tiempo al grito de «a las armas, a la libertad». En Córdoba empezó Liniers a levantar ejércitos para que fuesen a Buenos Aires a ajusticiar la revolución. A Córdoba mandó la Junta, uno de los suyos, y sus tropas, a decapitar a la España. Córdoba, en fin, ofendida del ultraje, y esperando venganza y reparación, escribió con la mano docta de la universidad y en el idioma del breviario y los comentadores aquel célebre anagrama que señalaba al pasajero la tumba de los primeros realistas sacrificados en los altares de la patria. Clamor, Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana, Rodríguez. En 1820, un ejército se subleva en Arequito y su jefe, cordobés, abandona el pabellón de la patria y se establece pacíficamente en Córdoba, que se goza en haberle arrebatado un ejército. Bustos crea un gobierno colonial, sin responsabilidad. Introduce la etiqueta de corte, el quietismo secular de la España, y así preparada, llega a Córdoba al año 25, en que se trata de organizar la República y constituir la Revolución y sus consecuencias. Buenos Aires. Examinemos ahora a Buenos Aires. Durante mucho tiempo lucha con los indígenas que la barren de la haz de la tierra. Vuelve a levantarse, cae enseguida, hasta que por los años 1620 se levanta ya en el mapa de los dominios españoles lo suficiente para elevarla a capitanía general, separándola de la del Paraguay, a que hasta entonces estaba sometida. En 1777 era Buenos Aires ya muy visible, tanto que fue necesario rehacer la geografía administrativa de las colonias para ponerla al frente de un virreinato creado ex profeso para ella. En 1806, el ojo especulador de Inglaterra recorre el mapa americano y solo ve a Buenos Aires, su río, su porvenir. En 1810, Buenos Aires pulula de revolucionarios avesados en todas las doctrinas anti-españolas, francesas, europeas. ¿Qué movimientos de ascensión se ha ido estando operando en la ribera occidental del Río de la Plata? La España colonizadora no era ni comerciante ni navegante. El Río de la Plata era para ella poca cosa. La España oficial miró con desdén una playa y un río. Andando el tiempo, el río había depuesto su sedimento de riqueza sobre esta playa, pero muy poco del espíritu español, del gobierno español. La actividad del comercio había traído el espíritu y las ideas generales de Europa. Traían libros de todas partes y noticias de todos los acontecimientos políticos del mundo. Nótese que la España no tenía otra ciudad comerciante en el Atlántico. La guerra con los ingleses aceleró el movimiento de los ánimos hacia la emancipación y despertó el sentimiento de la propia importancia. Buenos Aires es un niño que vence a un gigante. Se infatúa, se cree un héroe y se aventura a cosas mayores. Llevada de este sentimiento de la propia suficiencia, inicia la revolución con una audacia sin ejemplo. Se cree encargada de lo alto para la realización de una grande obra. El contrato social vuela de mano en mano. Meuble y Reynal son los oráculos de la prensa. Robespierre y la Convención los modelos. Buenos Aires se cree una continuación de la Europa.
y si no confiesa francamente que es francesa y norteamericana en su espíritu y tendencias, niega su origen español, porque el gobierno español, dice, la ha recogido después de adulta. Con la revolución vienen los ejércitos y la gloria, los triunfos y los reveses, las revueltas y las sediciones. Pero Buenos Aires, en medio de todos estos vaivenes, muestra la fuerza revolucionaria de que está dotada. Bolívar es todo. Venezuela es la peana de aquella colosal figura. Buenos Aires es una ciudad entera de revolucionarios. Belgrano, Rondó, San Martín, Alvear y los 100 generales que mandan sus ejércitos son sus instrumentos, sus brazos, no su cabeza ni su cuerpo. En la República Argentina no puede decirse el general tal libertó el país, sino la Junta, el Directorio, el Congreso, el gobierno de tal o cual época mandó al general tal que hiciese tal cosa, etc. El contacto con los europeos de todas las naciones es mayor aún desde los principios que en ninguna parte del continente hispanoamericano. La desespañolización y la europeificación se efectúan en 10 años de un modo radical, solo en Buenos Aires se entiende. No hay más que tomar una lista de vecinos de Buenos Aires para ver cómo abundan en los hijos del país los apellidos ingleses, franceses, alemanes e italianos. El año 1820 se empieza a organizar la sociedad según las nuevas ideas de que está impregnada. Y el movimiento continúa hasta que Rivadavia se pone a la cabeza del gobierno. Hasta este momento, Rodríguez y Las Heras han estado echando los cimientos ordinarios de los gobiernos libres. Ley de olvido, seguridad individual, respeto a la propiedad, responsabilidad de la autoridad, equilibrio de los poderes, educación pública, todo, en fin, se cimenta y constituye pacíficamente. Rivadavia viene a Europa, se trae a la Europa. Más todavía, desprecia a la Europa. Buenos Aires, y por supuesto, decían, la República Argentina, realizará lo que la Francia republicana no ha podido, lo que la aristocracia inglesa no quiere, lo que la Europa despotizada echa de menos. Esta no era una ilusión de Rivadavia, era el pensamiento general de la ciudad, era su espíritu y su tendencia. El más o el menos en las pretensiones dividía a los partidos, pero no ideas antagonistas en el fondo. ¿Y qué otra cosa había de suceder en un pueblo que solo en 14 años había escarmentado a la Inglaterra, correteado a la mitad del continente, equipado 10 ejércitos, dado 100 batallas campales, vencido en todas partes, mezclándose en todos los acontecimientos, violado todas las tradiciones, ensayado todas las teorías, aventurándolo todo y salido bien en todo, que vivía, se enriquecía y se civilizaba? ¿Qué había de suceder cuando las teorías de gobierno, la fe política que le había dado la Europa, estaba plagada de errores, de teorías absurdas y engañosas, de malos principios, porque sus políticos no tenían obligación de saber más que los grandes hombres de la Europa, que hasta entonces no sabían nada en materia de organización política? Este es un hecho grave que quiero hacer notar. Hoy los estudios sobre las constituciones, las razas, las creencias, la historia, en fin, han hecho vulgares ciertos conocimientos prácticos que nos aleccionan contra el brillo de las teorías concebidas a priori. Pero antes de 1820, nada de esto había trascendido por el mundo europeo. Con las paradojas del contrato social se sublevó la Francia. Buenos Aires hizo lo mismo. Voltaire había desacreditado al cristianismo. Se desacreditó también en Buenos Aires. Montesquieu distinguió 3 poderes y al punto 3 poderes tuvimos nosotros. Benjamín Constant y Bentham anulaban al ejecutivo nulo de nacimiento. Se le constituyó así. Smith y Say predicaban el comercio libre. Libre el comercio se repitió. Buenos Aires confesaba y creía todo lo que el mundo sabio de Europa creía y confesaba. Solo después de la Revolución de 1830 en Francia
y de sus resultados incompletos, las ciencias sociales toman nueva dirección y se comienzan a desvanecer las ilusiones. Desde entonces, empiezan a llegarnos libros europeos que nos demuestran que Voltaire no tenía mucha razón, que Rousseau era un sofista, que Mably y Rinal eran unos anárquicos, que no hay tres poderes ni contrato social, etcétera, etcétera. Desde entonces sabemos algo de razas, de tendencias, de hábitos nacionales, de antecedentes históricos. Tocqueville nos revela por la primera vez el secreto de Norteamérica. Sismondi nos descubre el vacío de las constituciones. Thierry, Michelet y Guizot el espíritu de la historia, la revolución de 1830, toda la decepción del constitucionalismo de Benjamín Constant. La revolución española, todo lo que hay de incompleto y atrasado en nuestra raza. ¿De qué culpan, pues, a Rivadavia y a Buenos Aires? ¿De no tener más saber que los sabios europeos que los extraviaban? Por otra parte, ¿cómo no abrazar con ardor las ideas generales, el pueblo que había contribuido tanto y con tan buen suceso a generalizar la revolución? ¿Cómo ponerle rienda al vuelo de la fantasía del habitante de una llanura sin límites, dando frente a un río sin ribera opuesta, a un paso de la Europa, sin conciencia de sus propias tradiciones, sin tenerlas en realidad, pueblo nuevo improvisado, y que desde la cuna se oye saludar, pueblo grande? Al gran pueblo argentino, salud. Porque estas palabras, que nuestra canción nacional recuerda y con las que se nos ha mecido desde la cuna, no las inventó la vanidad del autor, las tomó de Prat y de la prensa de Europa, de las gacetas y comunicaciones oficiales de los demás estados americanos. Todos le llamaban grande, todos se habían complotado a impulsarlo a las grandes cosas. Así educada, mimada hasta entonces por la fortuna, Buenos Aires se entregó a la obra de constituirse ella, y la República, como se había entregado a la de libertarse ella y a la América, con decisión, sin medios términos, sin contemporización con los obstáculos. Rivadavia era la encarnación viva de ese espíritu poético, grandioso, que dominaba la sociedad entera. Rivadavia, pues, continuaba la obra de las eras en el ancho molde en que debía vaciarse un gran estado americano, una república. Traía sabios europeos para la prensa y las cátedras, colonias para los desiertos, naves para los ríos, intereses y libertad para todas las creencias, crédito y banco nacional para impulsar la industria. Todas las grandes teorías sociales de la época para modelar su gobierno. La Europa, al fin, a vaciarla de golpe en la América, y realizar en 10 años la obra que antes necesitara el transcurso de siglos. ¿Era quimérico este proyecto? Protesto que no. Todas sus creaciones subsisten, salvo las que la barbarie de Rosas halló incómodas para sus atentados. La libertad de cultos que el alto clero de Buenos Aires apoyó no ha sido restringida. La población europea se disemina por las estancias y toma las armas de su motu propio para romper con el único obstáculo que la priva de las bendiciones que le ofreciera aquel suelo. Los ríos están pidiendo a gritos que se rompan las cataratas oficiales que les estorban ser navegados, y el Banco Nacional es una institución tan hondamente arraigada que él ha salvado la sociedad de la miseria a que la habría conducido el tirano. Sobre todo, por lo fantástico y extemporáneo que fuese aquel gran sistema a que se encaminan y precipitan todos los pueblos americanos ahora, era por lo menos ligero y tolerable para los pueblos. Y por más que los hombres sin conciencia lo vociferen todos los días, Rivadavia nunca derramó una gota de sangre ni destruyó la propiedad de nadie, y de la presidencia fastuosa descendió voluntariamente a la pobreza noble y humilde del proscripto.
Rosas, que tanto lo calumnia, se ahogaría en el lago que podría formar toda la sangre que ha derramado. Y los 40 millones de pesos fuertes del Tesoro Nacional y los 50 de fortunas particulares que ha consumido en 10 años para sostener la guerra formidable que sus brutalidades han encendido en manos del fatuo, del iluso Rivadavia, se habrían convertido en canales de navegación, ciudades edificadas y grandes, y multiplicados establecimientos de utilidad pública. Que le quede, pues, a este hombre, ya inútil para su patria, la gloria de haber representado la civilización europea en sus más nobles aspiraciones, y que sus adversarios cobren la suya de mostrar la barbarie americana en sus formas más odiosas y repugnantes. Porque Rosas y Rivadavia son los dos extremos de la República Argentina que se liga a los salvajes por la Pampa y a la Europa por el Plata. No es el elogio, sino la apoteosis la que hago de Rivadavia y su partido, que han muerto para la República Argentina como elemento político, no obstante que Rosas se obstina suspicazmente en llamar unitarios a sus actuales enemigos. El antiguo partido unitario, como el de la Gironda, sucumbió hace muchos años, pero en medio de sus desaciertos y sus ilusiones fantásticas tenía tanto de noble y grande que la generación que le sucede le debe los más pomposos honores fúnebres. Muchos de aquellos hombres quedan aún entre nosotros, pero no ya como partido organizado. Son las momias de la República Argentina, tan venerables y nobles como las del imperio de Napoleón. Estos unitarios del año 25 forman un tipo separado que nosotros sabemos distinguir por la figura, por los modales, por el tono de la voz y por las ideas. Me parece que entre 100 argentinos reunidos yo diría, este es unitario. El unitario tipo marcha derecho, la cabeza alta, no da vuelta, aunque sienta desplomarse un edificio, habla con arrogancia, completa la frase con gestos desdeñosos y ademanes concluyentes. Tiene ideas fijas, invariables, y a la víspera de una batalla se ocupará todavía de discutir en toda forma un reglamento o de establecer una nueva formalidad legal, porque las fórmulas legales son el culto exterior que rinde a sus ídolos, la Constitución, las garantías individuales. Su religión es el porvenir de la República, cuya imagen colosal, indefinible, pero grandiosa y sublime, se le aparece a todas horas cubierta con el manto de las pasadas glorias, y no le deja ocuparse de los hechos que presencia. Estoy seguro de que el alma de cada unitario degollado por Rosas ha abandonado el cuerpo, desdeñando al verdugo que lo asesina, y aún sin creer que la cosa ha sucedido. Es imposible imaginarse una generación más razonadora, más deductiva, más entendedora, y que haya carecido en más alto grado de sentido práctico. Llega la noticia de un triunfo de sus enemigos. Todos lo repiten, el parte oficial lo detalla, los dispersos vienen heridos. Un unitario no cree en tal triunfo y se funda en razones tan concluyentes que os hace dudar de lo que vuestros ojos están viendo. Tiene tal fe en la superioridad de su causa y tanta constancia y abnegación para consagrarle su vida, que el destierro, la pobreza, ni el lapso de los años entibiarán en un ápice su ardor. En cuanto a temple de alma y energía, son infinitamente superiores a la generación que les ha sucedido. Sobre todo, lo que más les distingue de nosotros son sus modales finos, su política ceremoniosa y sus ademanes pomposamente cultos. En los estrados no tienen rival, y no obstante que ya están desmontados por la edad, son más galanes, más bulliciosos y alegres con las damas que lo son sus hijos. Hoy día las formas se descuidan entre nosotros a medida que el movimiento democrático
se hace más pronunciado, y no es fácil darse idea de la cultura y refinamiento de la sociedad de Buenos Aires hasta 1828. Todos los europeos que arribaban creían hallarse en Europa, en los salones de París. Nada faltaba, ni aun la petulancia francesa que se dejaba notar entonces en el elegante de Buenos Aires. Me he detenido en estos pormenores para caracterizar la época en que se trataba de constituir la República y los elementos diversos que se estaban combatiendo. Córdoba, española por educación, literaria y religiosa, estacionaria y hostil a las innovaciones revolucionarias. Y Buenos Aires, todo novedad, todo revolución y movimiento, son las dos fases prominentes de los partidos que dividían las ciudades todas, en cada una de las cuales estaban luchando estos dos elementos diversos que hay en todos los pueblos cultos. No sé si en América se presenta un fenómeno igual a este, es decir, dos partidos, retrógrado y revolucionario, conservador y progresista, representados altamente cada uno por una ciudad civilizada de diverso modo, alimentándose cada una de ideas extraídas de fuentes distintas. Córdoba de la España, los concilios, los comentadores, el digesto. Buenos Aires de Bentham, Rousseau, Montesquieu y la literatura francesa entera. A estos elementos de antagonismo se añadía otra causa no menos grave. Tal era el aflojamiento de todo vínculo nacional producido por la Revolución de la Independencia. Cuando la autoridad es sacada de un centro para fundarla en otra parte, pasa mucho tiempo antes de echar raíces. El republicano decía el otro día que la autoridad no es más que un convenio entre gobernantes y gobernados. Aquí hay muchos unitarios todavía. La autoridad se funda en el asentimiento indeliberado que una nación da a un hecho permanente. Donde hay deliberación y voluntad, no hay autoridad. Aquel estado de transición se llama federalismo, y después de toda revolución y cambio consiguiente de autoridad, todas las naciones tienen sus días y sus intentos de federación. Me explicaré. Arrebatado a la España Fernando VII, la autoridad, aquel hecho permanente, deja de ser, y la España se reúne en juntas provinciales que niegan la autoridad a los que gobiernan en nombre del rey. Esto es federación de la España. Llega la noticia a la América y se desprende de la España, separándose en varias secciones. Federación de la América. Del Virreinato de Buenos Aires salen al fin de la lucha 4 estados: Bolivia, Paraguay, Banda Oriental y República Argentina. Federación del Virreinato. La República se divide en provincias, no por las antiguas intendencias, sino por ciudades. Federación de las ciudades. No es que la palabra federación signifique separación, sino que dada la separación previa, expresa la unión de partes distintas. La República Argentina se hallaba en esta crisis social y muchos hombres notables y bien intencionados de las ciudades creían que es posible hacer federaciones cada vez que un hombre o un pueblo se siente sin respeto por una autoridad nominal y de puro convenio. Así pues, había esta otra manzana de discordia en la República, y los partidos, después de haberse llamado realistas y patriotas, congresistas y ejecutivistas, pelucones y liberales, concluyeron por llamarse federales y unitarios. Miento, que no concluye aún la fiesta. Que a don Juan Manuel de Rosas se le ha antojado llamar a sus enemigos presentes y futuros salvajes inmundos unitarios, y uno nacerá salvaje estereotipado allí dentro de 20 años, como son federales hoy todos los que llevan la carátula que él les ha puesto. ¿Cómo se reirá en sus adentros
ese miserable de la imbecilidad de los pueblos. Pero la República Argentina está geográficamente constituida de tal manera que ha de ser unitaria siempre, aunque el rótulo de la botella diga lo contrario. Su llanura continua, sus ríos confluentes a un puerto único, la hacen fatalmente una e indivisible. Rivadavia, más conocedor de las necesidades del país, aconsejaba a los pueblos que se uniesen bajo una constitución común, haciendo nacional el puerto de Buenos Aires. Agüero, su eco en el Congreso, decía a los porteños con su acento magistral y unitario: demos voluntariamente a los pueblos lo que más tarde nos reclamarán con las armas en la mano. El pronóstico falló por una palabra. Los pueblos no reclamaron de Buenos Aires el puerto con las armas, sino con la barbarie que le mandaron en Facundo y Rosas. Pero Buenos Aires se quedó con la barbarie y el puerto, que solo a Rosas ha servido y no a las provincias. De manera que Buenos Aires y las provincias se han hecho el mal mutuamente sin reportar ninguna ventaja. Todos estos antecedentes he necesitado establecer para continuar con la vida de Juan Facundo Quiroga, porque aunque parezca ridículo decirlo, Facundo es el rival de Rivadavia. Todo lo demás es transitorio, intermediario y de poco momento. El Partido Federal de las ciudades era un eslabón que se ligaba al partido bárbaro de las campañas. La República era solicitada por dos fuerzas unitarias, una que partía de Buenos Aires y se apoyaba en los liberales del interior, otra que partía de las campañas y se apoyaba en los caudillos que ya habían logrado dominar las ciudades, la una civilizada, constitucional, europea, la otra bárbara, arbitraria, americana. Estas dos fuerzas habían llegado a su más alto punto de desenvolvimiento, y sólo una palabra se necesitaba para trabar la lucha, y ya que el Partido Revolucionario se llamaba unitario, no había inconveniente para que el partido adversario adoptase la denominación de federal, sin comprenderla. Pero aquella fuerza bárbara estaba diseminada por toda la República, dividida en provincias, en cacicazgos. Necesitábase una mano poderosa para fundirla y presentarla en un todo homogéneo, y Quiroga ofreció su brazo para realizar esta grande obra. El gaucho argentino, aunque de instintos comunes con los pastores, es eminentemente provincial. Lo hay porteño, santafesino, cordobés, llanista, etc. Todas sus aspiraciones las encierra en su provincia. Las demás son enemigas o extrañas. Son diversas tribus que se hacen entre sí la guerra. López, apoderado de Santa Fe, no se cura de lo que pasa alrededor suyo, salvo que vengan a importunarlo, que entonces monta a caballo y echa fuera a los intrusos. Pero como no estaba en sus manos que las provincias no se tocasen por todas partes, no podía tampoco evitar que al fin se uniesen en un interés común, y de ahí les viniese esa misma unidad que tanto se interesaba en combatir. Recuérdese que al principio dije que las correrías y viajes de la juventud de Quiroga habían sido la base de su futura ambición. Efectivamente, Facundo, aunque gaucho, no tiene apego a un lugar determinado. Es riojano, pero se ha educado en San Juan, ha vivido en Mendoza, ha estado en Buenos Aires, conoce la República, sus miradas se extienden sobre un grande horizonte. Dueño de La Rioja, quisiera naturalmente
presentarse revestido del poder en el pueblo en que aprendió a leer, en la ciudad donde levantó unas tapias, en aquella otra donde estuvo preso e hizo una acción gloriosa. Si los sucesos lo atraen fuera de su provincia, no se resistirá a salir por cortedad ni encogimiento. Muy distinto de Ibarra y López, que no gustan sino de defenderse en su territorio, él acometerá el ajeno y se apoderará de él. Así, la providencia realiza las grandes cosas por medios insignificantes e inapercibibles, y la unidad bárbara de la República va a iniciarse a causa de que un gaucho malo ha andado de provincia en provincia, levantando tapias y dando puñaladas.